Buenos días, soy Luis Leirado, soy director general de Tasvalúo. Entramos en esta webinar que tenemos el placer de desarrollarla físicamente no, pero mentalmente desde luego que sí, en Guadalajara. Hoy el tema que tenemos en Guadalajara es la explosión que ha tenido en los últimos años la vivienda vertical, el fenómeno de la vivienda vertical en la zona de Guadalajara. Realmente tenemos una evolución muy potente desde las casas, desde los cerrados con casas. Se ha ido pasando y evolucionando a una, llamémosla moda, podemos llamarlo también un cambio generacional, puesto que se ha producido asociado a un determinado paso de unas familias a otras familias que se van construyendo. Y ese es uno de los fenómenos el que queremos, en principio, troncalmente analizar y escuchar y debatir y comentar y comentar. Pero, perdón, un momento, que tengo una interrupción técnica. Y comentar también, inevitablemente, todo esto lo vamos a comentar con un filtro de uno de los temas del tema que es hoy continuado y estrella, que es el confinamiento al que hemos estado sujetos por la pandemia del coronavirus, el confinamiento y la salida paulatina de ese confinamiento y aquellos efectos que estamos todavía percibiendo y que se nos van a incorporar o superponer a este tema del cambio de tipologías desde la casa, de la casa al departamento, ¿no? Hablaremos también, inevitablemente, de los nuevos paradigmas que se están produciendo, algunos de ellos, que todavía seguramente algunos se nos quedarán más adelante, qué cosas vamos a tener que sean coyunturales por la memoria próxima del confinamiento y qué cosas no van a ser coyunturales, sino que van a cambiar, van a ser cambios de paradigmas que estamos todos convencidos e incluso ya se está trabajando, como veremos, ya se está trabajando mucho en los distintos operadores en esta nueva realidad o como queramos llamarlo, en las diversas versiones que se están. Este es el caso, la ciudad de Guadalajara nos va a manifestar muy bien todo esto que pretendemos hablar hoy. Al final podríamos decir que el gran debate es en las familias vamos a tener menos metros cuadrados y vamos a tener más proximidad al trabajo, a los servicios, etcétera, etcétera. Es ese parte del debate, ¿eh? Superponemos dos o tres debates uno encima de otro y vamos a tener la oportunidad durante una hora, hora y media, lo que estemos por aquí, de debate y de consideraciones. Para ello contamos, pues la verdad es que contamos con unos invitados que yo creo que van a estar demostrándonos todo su conocimiento que tienen y en especial de la ciudad de Guadalajara. Tenemos por un lado al licenciado Roberto Carlos Meléndez Alduenda, que Roberto es el director comercial actual de Tierra y Armonía, una de las desarrolladoras más potentes, desde luego en Guadalajara, pero también con gran potencia en los estados, en todos los estados donde están presentes. Y además con un interés especial en algo de lo que he comentado, que es el análisis profundo de sus productos y la acomodación o el reto que supone para ellos también esos nuevos paradigmas que hemos comentado en la entrada, ¿no? Roberto tiene una licenciatura de Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey y también el IPADE está egresado del programa Innova, entre otras muchas cosas. Muy sintéticamente, la presentación la hacemos muy sintética porque lo que queremos también es ganaros tiempo para que podamos debatir sobre el tema que tenemos hoy entre manos. Y también, por otro lado, tenemos la presencia de Óscar Israel Reyes Dueñas. En la actualidad es el presidente de la AMPI de Guadalajara y también es licenciado en Administración de Empresas
y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana de Guadalajara y tiene una diplomatura de finanzas inmobiliarias. A su vez también es miembro, entre otros, de la FIAPSI y de la NAR. Estas son las personas, en principio, que nos van a acompañar al equipo interno de Tasvaluo, que está compuesto, por un lado, por nuestro director divisional de Occidente, con sede en Guadalajara, el director divisional de Occidente de Tasvaluo, que es Marcos Alejandro Duarte Gutiérrez. Marcos es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene una maestría en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey y también tiene, entre otros muchos temas, mucha formación, diplomado en Alta Dirección por el IPADE, de Alta Dirección por el IPADE. Él nos va a presentar un enfoque, un resumen sintético que nos sirva un poquito de entrada para la presentación, para la base de todas las cuestiones que vamos luego a comentar, y también desde la óptica también de nuestra unidad de evaluación Tasvaluo y de los trabajos que realizamos de valoración desde, especialmente, la verdad es que Guadalajara es una de las sedes más potentes de nuestras divisionales por toda la República, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante su presentación como preámbulo y para apoyar a la entrada a las distintas preguntas que nos vamos a hacer e intentar responder. También contamos con la presencia de David Mauricio Domínguez Martínez, que es licenciado y maestro en Geografía por la UNAM y también es nuestro director de consultoría y estudios de mercado en Tasvaluo. Nos hará también una síntesis sobre Guadalajara desde la óptica de los estudios, los análisis y estudios que realiza su área en nuestra compañía. Sin más preámbulos, pues ya entraríamos con las distintas cuestiones o preguntas que se nos ocurren, desde luego, en el reto que tenemos hoy de analizar un caso tan singular o tan claro o tan diáfano como el de Guadalajara, en cómo ha habido una fuerte y potente evolución entre pasar de una preponderancia o un deseo en los distintos segmentos, además, no solamente en los segmentos más radicalizados, y lo curioso es que también en varios de los segmentos se está produciendo este cambio, ¿no? Y pasar de lo que se ha deseado, la casa con un gran espacio, con unos servicios amplios, con metros cuadrados, que es uno de los atractivos o paradigmas después de la contingencia del coronavirus, pues pasar de eso, y ha ido evolucionando a que la demanda, y vemos tanto desde el punto de vista de las agencias inmobiliarias como de los desarrolladores, cómo ha funcionado, por qué razones. Y quizá esa sería la primera pregunta que yo haría, por ejemplo, a Roberto en este caso. Desde el punto de vista de desarrolladores, ¿por qué se ha producido? ¿Qué razones veis vosotros por las que se haya producido en un plazo de tiempo relativamente corto esta evolución de una dominancia o de un deseo, de una apetencia extraordinaria por la gran casa, por el desarrollo de la gran casa, de familias relativamente numerosas, etcétera, etcétera, evolucionar a que hoy día lo que esté, no digo de moda, pero sí de gran demanda, también se podría decir de moda, que son las viviendas en vertical, los bloques de viviendas en vertical, y vivir en unos departamentos que a su vez también tienen unos servicios. No son tan grandes ni tan amplios ni tan desarrollados en superficie, pero sí que son unos muy inteligentemente montados precisamente para dar esos servicios, esas amenidades que tienen los conjuntos que se están desarrollando en vertical en estos momentos en Guadalajara. Cedo la palabra a Roberto para ver cuál es su visión desde Tierra y Armonía. Gracias, Luis. Gracias a todos por invitarme. Buenos días a todos los que están aquí presentes. Sí, efectivamente, la evolución del mercado vertical en Guadalajara se ha dado en los últimos 5 años, principalmente por un cambio en
en la aceptación del mercado, ¿no? O sea, nosotros como desarrolladores no podemos hacer nada que no vaya que no vaya alineado a nuestro mercado, ¿no? Entonces, el mercado vertical en ciudades como México, pues es, por obvias razones, no hay tierra, no hay donde hacer casas, pues es la única salida, ¿no? La aprobación del mercado vertical pues anda arriba, bueno, 4S saca un índice de verticalidad que anda arriba del 75%. En Guadalajara, ese índice de verticalidad en el 2015 estaba en el 20%. ¿Qué quiere decir el índice de verticalidad? Le preguntan al mercado si está dispuesto a vivir en un departamento o en una torre, ¿no? Y el 20% que contestó que sí, tal vez estaría dispuesto a vivir en un determinado tiempo. Eso fue en el 2015. Ahorita en el 2020, ese índice de verticalidad ya anda en el 26%. Entonces, en solo 5 años, pues ha crecido más o menos un 30%. Entonces, en base a eso, que es como la base, ¿no? Se ha presentado una explosión vertical, sobre todo en segmentos premium en Guadalajara. En el Residencial Plus se ha presentado en zonas muy marcadas, ¿no? Son Andares, el Country, Providencia, zonas de aquí de Guadalajara muy, muy bien ubicadas, pero se ha presentado en valores altos, en valores de 3,5 millones, de 4 millones para arriba, ¿no? Hasta hace 2 años, pues ya empezó a crearse oferta en vivienda, en departamentos abajo de los 3 millones, y ahorita el reto viene abajo de los 2 millones, ¿no? Entonces, Guadalajara está cambiando, el mercado está cambiando, el tema de los millennials que están más dispuestos a vivir en un tema no le importa vivir si es departamento o si es casa, lo que le importa al millennial es que esté bien ubicado, ¿no? Y que le quede cerca todos sus servicios y sus hobbies. Eso es principalmente lo que ha estado ayudando, y sobre todo la composición de las familias, ¿no? Antes, como decías, Luis, eran las familias numerosas, ¿no? 3, 4 hijos, por lo menos, ¿no? 2 hijos, ya era una familia muy pequeña, y ahorita nos estamos dando cuenta que ya hay muchas familias pequeñas, o sea, inclusive sin hijos, ¿no? Entonces, eso está ayudando también a que el mercado diga, oye, pues ¿para qué me voy a una casa grande, no? Si en un departamento puedo vivir perfectamente, con todas las comodidades, si el proyecto trae amenidades que le generen valor todavía más, y aparte tengo la gran ventaja, porque eso sí le gana al tema de las casas, en la ubicación. O sea, el primer driver de un departamento es la ubicación. Entonces, eso ha ayudado muchísimo, y sobre todo el bastión fuerte en lo vertical son los inversionistas, ¿no? El inversionista es el cliente número 1 de lo vertical, el cliente número 2 son los solteros o parejas sin hijos, ¿no? Ese sería como lo fuerte, y donde todavía no le ha alcanzado a llegar lo vertical, que yo creo que no tardamos, es a la parte de las familias, ¿no? Sí hay un porcentaje, ha ido creciendo, pero todavía no le alcanzamos a llegar, ¿no? Yo creo que vamos en buen camino. Perfecto. Muchísimas gracias por este enfoque, Roberto. Ya vemos que los millennials, en principio, parece que piensan de una forma distinta de sus padres, y quizá la duda, la incógnita, es si con el paso del tiempo se irán acomodando también y retornarán a parte de las vivencias o de las ideas que tenían sus padres en la selección de tipo de vivienda a construir. Yo no sé, Óscar, si tú nos podrías decir también desde vuestra óptica cómo habéis vivido este cambio de demandantes en vuestras oficinas, ¿no? En cómo se ha activado, qué experiencias sacáis de ello, incluso qué medidas habéis tomado al respecto. Claro, Luis, con mucho gusto. Realmente un placer para mí compartir esta mesa virtual con todos ustedes, con Mauricio, Marcos, con Roberto, que tiene ya años de conocer un experto aquí en la materia. No sé si podemos ahondar mucho más aparte de lo que dijo Roberto, que es muy, muy cierto, todas las listas que hay de este negocio. Creo que otro de los factores muy importantes
y quisiera yo destacar para el tema del vertical o de su apogeo, por así decirlo, en últimos años, es el tema de los tiempos de traslado, ¿no? Guadalajara se empezó a convertir en una ciudad muy difícil de transitar, sobre todo para las familias que de repente apostaban a irse muy al sur, digamos, a tema de Tlajomulco. López Mateos y Caminos Reales se han vuelto temas o vialidades tal vez insuficientes para algún segmento del mercado, ¿no? Hay muchas otras familias que han hecho de esto un estilo de vida donde tienen, digamos, comercio, tienen servicios, tienen escuelas, todo en el sur, y realmente sus tiempos de traslado son relativamente sencillos. Aquí creo que el principal motivante de otras personas ha sido el poder, digamos, estar mucho más cerca de su ambiente de trabajo, el tener tiempo de traslado más cómodos, 35 minutos, y poder, digamos, hacer de la ciudad un tema más vivible. Nosotros, al igual que Roberto, hemos visto que el tema de los inversionistas y gente sin hijos o con poca, digamos, con una forma de familia no la llamada tradicional, llámese parejas del mismo sexo, llámese parejas sin hijos, llámese solteros, llámese divorciados, llámese viudos, es decir, han visto en el tema del vertical una solución a sus estilos de vida. No podemos dejar de lado el que también los espacios más grandes, el tema de la tierra, el tema de la casa con jardín para los 3 perros, 5 hijos, pues ya es un tema que tal vez para la sociedad moderna no es tan atractivo como lo era antes, ¿no? Seguramente seguirá habiendo mercado para ellos, pero hoy en día el tema es, oye, pues quiero salir de mi casa habitación, donde a lo mejor en una cuadra tengo la farmacia, a 2 cuadras tengo restaurantes, puedo salirme en la bicicleta, si tengo un hijo, pues puedo cruzarme aquí al parque para que esté un ratito en juegos infantiles. Es decir, más un tema de vivir el momento, ¿no? De disfrutar el momento, porque había muchas familias que eran donde el papá pues salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche, y a los hijos veía la mitad del sábado y el domingo, entonces se veía un tema donde la descomposición familiar era un tema recurrente. Entonces creo que este tema del vertical ha venido a resolver muchos de estos problemas. Como comentaban también, el gran reto es el poder encontrar o el poder ofrecer producto más económico o más al alcance de más personas, ¿no? Creo que los desarrolladores le han dado el clavo con productos arriba de los 3 millones de pesos, de los 3 hasta lo que te imagines, 20 millones, pero sí creo que hay un mercado pujante que requiere de una vivienda, digamos, más céntrica, que son personas que no pueden pagar, digamos, inmuebles arriba de los 2 millones de pesos. Y creo que, por ejemplo, aquí el municipio de Guadalajara está haciendo una labor bien interesante. Ellos acaban de actualizar recientemente sus planes parciales y están apostándole mucho a la verticalización en el sistema DOT. Me imagino, pues ustedes están, digamos, familiarizados con este término. Para los compañeros que estén, tal vez, que no sepan de qué se trata, el DOT es el Desarrollo Orientado al Transporte. Esto es toda la vivienda vertical que se pueda construir cerca, digamos, de las vías, más bien de los medios de transporte masivos, es decir, lo que se construye alrededor de la línea 3, de la 2, de la 1, el tren ligero, del macrobús, es decir, los municipios van a facilitar el tema de la construcción vertical para desarrollos que estén cerca de estos medios de transporte. ¿Para qué? Para que el trabajador de mañana pueda salirse de su departamento, esté 2 cuadras o 1 cuadra del tren ligero y de ahí se vaya a su trabajo. Es decir, generar menos problemas de tráfico por automóviles, temas de camiones que también son un problema en nuestra ciudad, y que vaya siendo una ciudad tal vez un poquito más limpia. Tengo por ahí datos de tanto el municipio de Guadalajara como Zapopan, que digamos, en sus oficinas tienen ya cerca de 18 nuevos proyectos para los próximos meses, 10 en Zapopan, 8 en Guadalajara, y esto tal vez si se lo sumamos a los cerca de 200 desarrollos que tenemos verticales ya, digamos,
vigentes en la ciudad, pues bueno, ya contamos con un inventario bastante interesante. Ya ustedes nos platicarán, Luis, qué números traen, digamos, en cuanto a número de desarrollos, pero es lo que tenemos acá en AMPI es más o menos por ahí de los 200. Y les platicaba del tema en particular del municipio de Guadalajara, ya que ellos hicieron una labor adicional en el tema de identificación de inmuebles susceptibles a la verticalización, y encontraron cerca de 1,000 predios en el municipio que son susceptibles a la construcción de vivienda vertical, y que en 600 y tantos casos son viviendas subutilizadas y en otras 300 más o menos son vivienda vacía. Entonces es ahí, digamos, un foco interesante para los amigos desarrolladores para voltear al municipio de Guadalajara, que empiezan a checar esta opción, que vean que es una tierra, digamos, relativamente barata porque hay buena oferta y se pueda realizar un producto mucho más económico y más al alcance de más personas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Óscar, por esta entrada en donde ya nos has dado incluso unas cifras francamente espectaculares, y ya llevamos más de 200 edificios. Ya no es una moda pasajera, sino parece ser que es una moda que se va a convertir en estructural dentro de las novedades que vamos a tener, ¿no? Quizá con esta entrada, preámbulo de Óscar y de Roberto, nos sirve también la presentación que va a hacer. En principio, Marcos nos va a hacer una presentación respecto a determinados datos también para ir entrando en faena, digamos, ¿no? Cuando quieras, Marcos, si quieres. Gracias, Luis. Permítame tantito para compartir esto. Ok. Se ve perfecto, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, sí. Ok, bueno, un poco, pues como han dicho Luis, Roberto y Óscar, pues el tema de la verticalización en la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, ¿no? No suscribirse solamente a la zona de Guadalajara, sino a toda el área conurbada que compone, pues, la zona metropolitana de Guadalajara. Primero, pues reforzando todo lo que han comentado, pues en efecto, ¿no? En los últimos años el mercado se ha transformado en toda esta zona de Guadalajara y área metropolitana. ¿Por qué? Pues para un mejor aprovechamiento de espacios, servicios, y la única forma de poder aprovechar esto, pues es a través de una verticalización que permiten, pues, la maximización del uso del suelo y provee a la población, pues, de tiempos eficientes para el traslado y acercarlos a su centros de trabajo, ¿no? También, pues, como bien decía Óscar, con el tema de toda la verticalización, todos los proyectos que existen, pues tanto desarrolladores como clientes han hecho que se cree un mercado más maduro del tema, ¿no? Donde los desarrolladores pues se han preocupado más por ofrecer las mejores condiciones a los clientes en cuanto a las amenities que tengan los inmuebles. Esto, como decía Luis hace rato, no es, si bien empezó hacia el mercado residencial principalmente, los últimos años ha venido proliferando en todos los segmentos de vivienda y en todos los municipios, ¿no? Así podemos encontrar en Tonalá, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, que son desarrollos pues que ya son tipo medio e incluso de interés social también, ¿no? Entonces, si bien Zapopan y Guadalajara llevan la punta de lanza en el tema de la verticalización y mucho más al tema residencial, pues podemos ver que en estos otros municipios pues ya hay un crecimiento importante de la vivienda vertical en segmentos más económicos y más al alcance de mucho más clientes, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues eso ha potencializado el tema de la construcción vertical. Como dice Óscar, 200 proyectos pues ya son bastantes, que pueden ir desde 10 viviendas hasta 400 departamentos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte importante. Los clientes, a su vez, cada vez están más informados, hacen más comparativos, revisan las opciones que tienen y bueno, acorde a sus necesidades, pues es como van haciéndolo. El área metropolitana de Guadalajara está compuesta por 9 municipios, que son todos estos: Zapopan, Guadalajara, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán.
Juanacatlán, El Salto y Tlajomulco, así como Tlaquepaque, ¿no? O sea, estos 9 municipios son los que componen la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí está en esta parte de la superficie territorial y cuál es la superficie urbana. Zapopan es la mayor de ellas y es donde más ha proliferado el tema vertical, pero como les comento, se ha ido extendiendo hacia los demás. Las densidades, Guadalajara tiene una densidad de más de 106 habitantes por hectárea y la menor, pues Juanacatlán tiene 31 habitantes por hectárea. Estos municipios conurbados, vamos a decir, están en un proceso de integración a la zona metropolitana de Guadalajara y pues poco a poco se están integrando a este nuevo esquema de mercado y de oferta de este tipo de vivienda. Guadalajara representa el 33% de la población de la zona metropolitana, Zapopan un 28% y así se van yendo hacia los demás municipios en esta participación poblacional. ¿Qué tenemos? Conforme a los datos de la CONAVI, la demanda en la zona metropolitana de Guadalajara en el último año y medio, tanto de interés social, medio y residencial, pues en este último semestre, vamos a decir, o estos primeros 6 meses del año en esta zona, pues ha habido una disminución conforme al año pasado, pues mucho derivado del tema que estamos coyuntural que tenemos ahorita de la pandemia. Un poco, algunos segmentos ya venían un poco hacia la baja, pero pues sí ha mermado el tema de la parte de la pandemia. Pero también, como decíamos, hay algo importante que es el tema del registro de la vivienda, ¿no? Estas no necesariamente son viviendas construidas, sino es todo el registro que se hace en la RUB de todos los proyectos que están en proceso en la zona metropolitana. Aquí una parte, estos son datos de enero del 2017. Aquí la parte importante es cómo empezamos a ver la verticalización. En ese año, el 35% de la vivienda registrada correspondía a vivienda vertical. Para el 2008 bajó un poco al 31.4%. Se mantuvo en el 2019 y si bien ha habido una contracción importante para el 2020, se puede observar que la parte de la vivienda vertical pues ya representa un porcentaje muy importante, cercano al 40% de la vivienda registrada en proyectos en la zona metropolitana equivalen a vivienda vertical, con lo cual pues definitivamente es una tendencia importante y es el futuro que se ve en la zona por todos los temas de comunicación y todo eso. Esto nos ha llevado un poco a analizar qué ha estado pasando con el mercado, con la información que nosotros hemos hecho de avalúos en los últimos 4 años, básicamente, podemos ver los comportamientos que han tenido. Esta gráfica nos muestra los valores por metro cuadrado en la vivienda de interés social nueva, donde pues la vivienda nueva trae una superficie promedio de 54 metros cuadrados. Todo esto se refiere exclusivamente a la parte vertical, departamentos. Entonces, aquí podemos ver cuál ha sido la evolución desde el primer semestre del 2017 a este primer semestre del 2020. En la vivienda media, donde el promedio de superficie construida en los departamentos es de 69 metros cuadrados, y nos lleva a este comportamiento. Hay cierta tendencia, como pueden ver hacia arriba, hay pequeños ajustes, seguramente por algunos temas cíclicos. En el tema de la residencial, si bien hay un repunte aquí en 2017, pues son situaciones casuísticas, vamos a decir, de los temas evaluados. No perdamos de vista que esto es un poco de los casos que nosotros hemos hecho los avalúos, pero se ve ya una tendencia de crecimiento en el valor de la vivienda nueva de residencial de departamentos con una superficie promedio de 117 metros, ¿no? Aquí tenemos la parte de la vivienda usada también en departamentos, donde también esa tendencia va siendo creciente. Al final de cuentas, la gente cuando quiere comprar un departamento nuevo, muchas de esas personas
tienen alguna vivienda usada y por lo tanto, pues también el mercado de vivienda usada presenta un incremento en sus valores, puesto que para poder comprar algo más caro, pues lógicamente venden un poco más caro también, ¿no? Aquí, una cosa las que vemos es que la superficie promedio de departamentos de interés social en usada es de 57 metros contra la que teníamos de departamentos de 54 metros. Esto es parte de lo que decimos que el mercado ha cambiado, donde antes la gente pues prefería los espacios amplios, grandes y todo. Incluso se puede observar que no nada más es casa contra departamento, sino que los departamentos que en un origen había a lo mejor, no sé, en la avenida Guadalupe, en algunas zonas, que se inició algo de Providencia posiblemente, en algunos municipios como Tlajomulco, Tlaquepaque, vivienda en ese momento, a lo mejor de anterior a los 5 años, pues las superficies eran mayores a lo que actualmente se está haciendo, donde se está privilegiando el tema de las amenities a los desarrollos, de ofrecer más comodidad dentro del propio desarrollo, aunque se haya disminuido un poco la superficie de construcción, pues conforme al mercado y a las necesidades de esto, ¿no? Podemos ver también en la vivienda media, pasa algo similar, de 73 metros que teníamos en vivienda, o tenemos en vivienda usada, en vivienda nueva, pues tenemos 69, ¿no? Entonces, hay una diferencia importante en el tema de las superficies. Igual en la parte de los departamentos residenciales, donde teníamos metros de 156 metros los departamentos, a lo que actualmente traemos de 117 metros, ¿no? Entonces, con esto vemos una tendencia clara a la eficiencia de los espacios para un mejor desempeño de las viviendas y un agregado de amenities a los desarrollos, pues que permitan hacer muchas de las actividades a los clientes dentro de los propios desarrollos, ¿no? Entonces, profundizaremos un poco más en ese tema y por lo pronto, pues esto es la parte que yo tendría a cuenta, Luis. Perfectamente, Marcos. Muchas gracias por la información, por la evolución de los datos que nos has dado. Y vamos a ver si yo creo que podíamos preguntar. Bueno, Óscar, tú ya nos has indicado la velocidad, ¿no? Quizá una reflexión o reafirmarte tal vez con los datos que nos has ido dando de cómo se va a mantener el ritmo, incluso con la pandemia por en medio. Esta evolución mantendrá durante los próximos años el ritmo con esa capacidad que ha tenido de estar en los diversos segmentos, o realmente, como he apuntado yo un poco indirectamente, las familias tenderán luego el día de mañana, conforme se conviertan en más maduras, a volver a apetecer de verdad vivir fuera de la ciudad. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Pues mira, Luis, creo que la misma sociedad ha ido evolucionando, digo, creo que el tema del romper los paradigmas de lo que debe ser la familia nos ha ido dando un mayor mercado a los que nos dedicamos a la venta de bienes raíces. Te decía, hoy en día, digo, para nuestros amigos constructores y para nosotros que somos asesores de ventas, el poder venderle ya no a una familia, sino, oye, pues fíjate que la pareja desafortunadamente se acaba de divorciar, pues ¿qué crees? Pues cada uno ya necesita una unidad independiente, o sabes que mi hijo se salió de la casa, hoy en día ya se sale un poquito antes, digo, digamos, en otros tiempos era, bueno, hasta que te cases, te sales de la casa, pero ya que hay una mayor independencia, entonces ya hay una mayor necesidad de inmuebles. Yo creo que esta tendencia seguirá a la alza en los próximos años. Yo no veo un retroceso o un tema de que quieren regresar al tema del condominio horizontal. Digo, definitivamente es algo muy cómodo vivir en una casa, el estar, digamos, en un ambiente propio, tal vez un poco más privado, pero hoy en día la ciudad, digo, no estamos en la ciudad de Nueva York, que estemos
densamente poblados y casi pegados cachete con el vecino, ¿no? Realmente la ciudad de Guadalajara se puede vivir muy bien, los espacios verticales son bastante agradables, están relativamente distantes uno de otro. Tal vez donde encontramos una mayor concentración sería en las zonas, digamos, cercanas a la Minerva, llámese Americana, Country, Providencia, digamos, como en ese radio, por así decirlo, pero realmente no estamos tan densamente concentrados en una cierta zona. Entonces, yo creo que las familias las seguirán, más bien las familias jóvenes, las familias sin hijos, los solteros, por cualquier razón que sea, o incluso las parejas de adultos ya mayores que busquen una tranquilidad, una seguridad, una superficie tal vez más segura, porque imagina tú las familias que vivían en Providencia, en Colinas, en cualquier otra casa grande de 2 niveles, o el hecho de tener que estar subiendo y bajando escaleras, los riesgos que esto implica, el vivir solos, el que la gente sepa que hay una pareja de adultos mayores viviendo ahí, o sea, por temas de seguridad es hasta complejo, ¿no? Los mismos hijos ya buscan que los papás se muden a un ambiente un poquito más seguro, y máxime si hacemos la reflexión en el sentido de, pues antes las familias que tenían 7, 8 hijos se turnaban para ir a cuidar a los papás, ¿no? Bueno, oye, pues el lunes te toca a ti, el martes a mí, pero ahora que las familias tienen 1 o 2 hijos, pues ¿cómo le va a hacer esos 2 hijos para cuidar toda la semana a los papás? Entonces, por fuerza tienen que trasladar los ambientes más seguros, en donde los padres puedan estar, digamos, en un ambiente más controlado y sea de mayor tranquilidad a todos. Creo que la población sigue creciendo, más en una ciudad como Guadalajara, que tenemos mucha migración de otros estados. Si lo piensas de esta manera, tenemos universidades de gran prestigio en la ciudad, entonces tenemos amigos de Sinaloa, de Michoacán, de Nayarit, de Zacatecas, de Colima, que vienen a estudiar aquí, que se quedan después de estudiar a trabajar y que se quedan a vivir. Entonces vamos teniendo más y más demanda para el tema del vertical y digo, para en general de la vivienda, ¿no? Pero sí sigue siendo una muy buena opción el vertical porque es, digamos, dentro de todo un poco más económico. Entonces, pues vaya, por tema demográfico creo que seguirá habiendo mucha demanda y creo que también eso ha influido en el tema de precios, ¿no? Mucha gente me dice, oye, ¿crees que está carísimo Guadalajara? ¿Y cómo es posible que por tantos metros cuadrados te pagan esa cantidad? Digo, bueno, pues que el tema es que mientras el mercado lo siga pagando, pues esto no tendrá próximamente un freno, ¿no? Probablemente cuando se liberen los nuevos planes parciales de Zapopan tengamos una dinámica diferente, tal vez tierra más barata, cuando se empiece a desarrollar más en el municipio de Guadalajara. Y otro de los temas que me llamó la atención hablando de ese tema de precios es que, digamos, dentro de la investigación que hicimos, ustedes me dirán si coinciden con estos datos, en los otros 3 municipios donde encontramos desarrollo vertical, que es Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque, pues yo encontré apenas 7 desarrollos verticales de los 200 sin fracción. Entonces, probablemente los 200 están en Guadalajara y Zapopan y apenas unos pocos fuera de ellos. Entonces, pues bueno, hay más opciones por desarrollar en los municipios del área metropolitana que tal vez están ahí desaprovechados, ¿no? Yo creo que estás apuntando una serie de cosas, la verdad es que muy interesantes. Estamos cambiando a una sociedad, del cambio de la familia que ha evolucionado, realmente ha evolucionado en donde los papás resulta que en vez de quedarse en las viviendas incómodas y a lo mejor con un cierto aire de inseguridad o lo que sea, resulta que unos papás mucho más jóvenes de lo que eran a lo mejor los padres, los reverendos padres en las generaciones anteriores, se acercan a acompañar más a sus hijos, más ligeros de equipaje, más ligeros de casa y también sobre todo porque lo que quieren es estar cerca de sus hijos y de sus nietos, ¿no? Y se mueven mucho mejor, con más habilidad, van a todos los sitios, no hace falta tanto traslado. Eso es muy interesante. Y también la otra distribución que estás indicando de cómo se va desparramando por los distintos municipios precisamente las torres verticales, también seguramente es un punto importante de este fenómeno que estamos hoy analizando. Yo creo que nos puede servir que Mauricio se incorpore y que nos presente el análisis que nos tiene preparados
Yo no sé si lo tenemos, Mauricio. Sí, por aquí estamos, Luis. Aquí te incorporamos y haces esta presentación que nos has preparado. Sí, claro, con todo gusto. Pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. La verdad es que todo lo que se ha vertido en este foro es muy interesante, nos ayuda a entender la dinámica de lo que está pasando con la vivienda vertical en Guadalajara. La verdad es que es muy rico lo que nos han comentado. Yo lo acotaría principalmente en 3 vertientes. Muy, tanto Oscar como Roberto nos han definido, ¿no? O sea, la parte de la demanda, realmente, pues, si vemos las cifras un poco, de manera general, en Guadalajara se pasaron de 4.5 millones de personas, 2015, traemos ya alrededor de 5 millones y se proyectan casi 5.3 millones de personas, ¿no? Para el 2025. Entonces, evidentemente hay que encontrarles espacios cerca de CBDs, de centros dotados de servicios y de empleo sobre todo. Entonces, esta parte está la parte del mercado, que ya más o menos Marco nos ha referido con ciertos números en cuanto a la demanda de financiamientos y un poquito en relación a la oferta. Y el tercer factor pues tiene que ver básicamente con lo que también ya se comentó, que son los hábitos de consumo, la conformación de hogares y cómo es que estos están proyectando sus estilos de vida. Entonces, en relación un poquito a esto, me gustaría hacer una muy breve presentación en donde puedo aportar algunos datos que profundizan el entendimiento de lo que está sucediendo en Guadalajara. Entonces, si me permiten, les voy a compartir una presentación. No sé si ya se visualiza, pero bueno, básicamente lo que queremos nosotros aportar se deriva de una de nuestras publicaciones que se llama Partida Inmobiliaria. Este producto tiene la finalidad de ofrecer información a nivel ciudad y lo actualizamos periódicamente. Para contextualizar el tema de la vivienda vertical en Guadalajara, me gusta empezar un poquito con esta gráfica que muestra la evolución del financiamiento a nivel nacional por segmento y nos sirve porque nos ayuda a entender que esta contracción de los mercados no es algo exclusivamente originado por el tema pues ni del COVID ni de la coyuntura política del 2018, ¿no? O sea, nosotros ya lo que traíamos era una contracción del mercado histórica que empezó prácticamente en el 2008 con la crisis inmobiliaria y que nos trajo realmente una reducción en el número de financiamientos de vivienda al pasar de los 900,000 prácticamente en ese año a los 350,000 prácticamente en el 2019. Y hay que ver cómo se comporta realmente este año, pero se espera pues básicamente que sea la mitad del 2019. En esta gráfica lo que se ve en colores son los segmentos de vivienda y es muy notoria esta reconfiguración de el volumen que dominaba hacia el año 2010, 2011 de segmentos económicos, populares, tradicionales, cómo se contrajeron estos segmentos a lo largo de estos últimos años y que prácticamente hacia la parte final ya alcanzan pues, proporciones similares a los de la vivienda media. Aquí el tema importante a destacar es justamente los segmentos de vivienda altos, pues no se contrajeron, por el contrario, se mantuvieron constantes y lo que hubo justamente fue una reconfiguración de los volúmenes. ¿Qué es lo que ha pasado aquí con el tema del COVID? Nosotros evaluamos el crecimiento de la proporción de los financiamientos de vivienda entre el mismo mes del 2019 contra el 2020. Entonces, estas lecturas son muy claras de lo que está sucediendo con el tema del COVID. Nosotros vemos, por ejemplo, que en enero, en relación a enero del 2019, hubo un crecimiento de alrededor del 10% de los financiamientos. En febrero igual se mantuvo positivo, no de una manera muy fuerte, pero seguíamos sobre números positivos. Marzo fue el mejor mes, abril se cayó y para mayo pues, es evidente, la contracción es evidente, pues realmente lo que nosotros esperamos es tocar fondo, tocar piso en estos meses, mayo, junio,
pero realmente aquí ya es muy claro en esta gráfica a nivel nacional cómo prácticamente este tema de los financiamientos se cayó a cerca del 40%, ¿no? En números negativos. Ahora, si vemos esto en términos de los segmentos de vivienda, lo que vemos en este primer semestre es que los segmentos más afectados fueron los económicos, ¿no? Económicos popular, un poquito el medio, no tanto, pero hubo un comportamiento favorable en términos de este crecimiento de los financiamientos en segmentos como el tradicional, el residencial y el residencial plus. Entonces, a nivel general, ya tenemos una primera lectura de en qué momento se están afectando estos desplazamientos de inventarios y cuáles son los segmentos que mayor afectación tuvieron. Estamos hablando del tema de la vivienda vertical y en ese sentido me gustaría explicarles un poco este mapa en el que se identifica por tipología y por año la proporción en relación de la vivienda vertical versus la horizontal. Y esto es para algunas ciudades seleccionadas en donde emitimos esta publicación. Entonces, básicamente lo que vemos en los colores azules es la vivienda vertical por año. El azul más claro es el 2015, el intermedio el 17, y este moradito representa el año 2019. Y en la parte horizontal, igual, lo que tenemos es desde el naranja, el 2015, hasta el rojo oscuro, más fuerte, el 2019. Y entonces, por ejemplo, es bien interesante ver, aquí por ejemplo en Tijuana, cómo en el círculo interno, lo que teníamos era una proporción, por ejemplo, de alrededor de una cuarta parte de vivienda vertical, y ha ido creciendo de manera considerable. Y sucede lo mismo en otras ciudades, por ejemplo en Monterrey, en el caso de Cancún, en el caso de Mérida. Hay otras ciudades que han tenido un menor crecimiento, y por ejemplo en el caso de Guadalajara, que es el caso que nos interesa ahora, lo que vemos es que pasamos de justamente cerca del 27, hace ratito se comentaba que traíamos eso, ¿no? Un índice de verticalización prácticamente del 25%, aquí ya son por tipología de vivienda ofertada, lo que traemos es justamente este 25-27% para el 2015, luego para el 2017 la verdad es que la vivienda, como el título del seminario lo refiere, pues hubo una explosión bastante potente, prácticamente en relación a la oferta de vivienda, alcanzamos cerca del 47% para este año, y lo que traemos es que en el último corte temporal disminuyó un poquito, pero realmente lo que podemos ver en esta gráfica es justamente este incremento en la proporción de los proyectos que están ofreciendo producto vertical. Bueno, a nivel nacional también es importante señalar que Jalisco es uno de los estados con mayor dinámica de viviendas financiadas. Realmente es el segundo estado, únicamente por detrás de Nuevo León. Y bueno, aquí lo que se muestra con las barras de colores son las viviendas desplazadas por año en relación a ciertos cortes de tiempo. El azul 2010-2015, el naranja 2016-18 y el gris el 19. Entonces lo que veíamos en relación a la primera gráfica, una contracción de los mercados, un desplazamiento menor, pero bueno, aquí resaltar que Jalisco sigue siendo la segunda entidad con un mayor desplazamiento de viviendas. Y en relación al precio, al índice del precio nacional de la vivienda, por ejemplo, lo que tenemos es que dentro del top 5, de hecho se encuentran tres de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, con una mayor apreciación en términos de este índice, que son Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque, lo cual ya nos revela la certeza que se tiene en este mercado para los desarrolladores en términos del valor de los productos. Entrando ya un poquito de lleno a los números que se desprenden de este producto, que se llama partida inmobiliaria, encontramos algunos valores. Comentarles que nosotros segmentamos el mercado en siete clasificaciones, desde la económica hasta la residencial plus y prime, que está por arriba de los 15 millones de pesos. Para un poquito también contextualizar cómo se distribuyen en el territorio los proyectos, identificar de manera inicial cuál es la dinámica de ingreso a nivel Guadalajara, y este mapa justamente lo que muestra
son los niveles socioeconómicos, en donde los colores o los polígonos con colores amarillos indican los niveles de ingreso por hogar menores, que pueden partir desde prácticamente 4,000 pesos, y conforme vamos en los colores subiendo, verdes, azules, que son hogares con ingresos medios, que rondan los 26,000 pesos por mes, hasta los colores fuertes, rojos y rosas, que son las zonas residenciales, ¿no? Con ingresos más altos. Entonces, este mapa nos va a dar la pauta para identificar también la tipología y los segmentos de vivienda que más adelante les voy a presentar a nivel Guadalajara. Como les comento, básicamente los niveles más altos, orientados hacia la parte poniente de Guadalajara y Zapopan. Aunque tenemos algunos lugares con ciertos niveles también altos, en este caso en la carretera, a Jiquilpan, y también en algunas zonas hacia Tlaquepaque. Para entender también un poco la dinámica de la oferta de vivienda, bueno, identificar cuáles son los corredores prioritarios en términos de vivienda, comercio y oficinas. Entonces estos mapas nos ayudan justamente a dimensionar cuáles son las zonas mejor dotadas, cuáles son las zonas que concentran los polos laborales, y más adelante justifican el desarrollo de ciertos proyectos de vivienda. En esta herramienta encontramos en principio estas tablas que sintetizan la información de la dinámica del mercado, empezando por el número de proyectos. Hace ratito comentaban alrededor de poco más de 200 proyectos para Guadalajara, de los cuales, como pueden ver, por ejemplo, nosotros antes de COVID teníamos identificados 127 en el segmento vertical, con una proporción predominante en el segmento residencial. Prácticamente 50 proyectos equivalen al 39%. En términos de unidades, aquí es también en donde se encuentran concentradas principalmente alrededor de 5,270 unidades en proceso comercial, y esto representa el 25%, ¿no? Entonces, pero digo, estas cifras, estos indicadores los podemos evaluar para cada uno de nuestros segmentos. Aquí nos posicionamos en el segmento de interés y podemos identificar justamente cómo se comportan los valores, pero estoy enfocándome ahorita más en estos segmentos porque son los más voluminosos, los más importantes en términos verticales. Tenemos también, por ejemplo, para el segmento residencial, un inventario de alrededor de 2,000 unidades. Para el segmento medio, también cerca de 2,050 unidades. Y absorciones, por ejemplo, para el segmento residencial, están desplazando alrededor de 114 unidades por mes. Todo el segmento desplaza ese volumen. Y bueno, por ejemplo, para el segmento medio se están desplazando alrededor de 125. Las absorciones promedio por proyecto pues pueden rondar, ¿no? Desde más de 20 unidades para los segmentos económicos hasta 2,3 unidades por mes para proyectos de segmentos residencial y residencial plus. El promedio de desplazamiento en Guadalajara es de alrededor de 3,6 si nosotros hacemos un análisis de todos los segmentos. Otro dato bien interesante es el que refiere al precio por metro cuadrado, en donde ya Marco nos daba una breve introducción a este dato a partir de la base de datos de nuestros avalúos, que después contrastamos con el análisis netamente de la oferta, y que nos dice que los proyectos tienen una variación bastante potente por segmento, encontrándose un promedio de 34,900, casi 35,000 pesos en promedio el metro cuadrado para la vivienda vertical en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora, ¿cómo se distribuyen? Y lo que comentaba al principio, ¿no? En relación a dónde están posicionados los lugares que ofertan la vivienda, el empleo, y que ofertan los servicios, pues básicamente la dotación de servicios prime en torno a esta zona, ¿no? En este caso, como comentamos, representa básicamente la parte centro, poniente de Guadalajara y la parte sureste de Zapopan. Si se dan cuenta aquí, los círculos o los pequeños elementos gráficos tienen un pequeño elemento también, ya sea vertical para los proyectos verticales, horizontal para los que así son, o en ocasiones cuando tienen ambas tipologías, pues tienen los dos elementos. Entonces es muy sencillo identificar realmente uno a uno
dónde se encuentran los proyectos, de qué clasificación según el color es, y con un número identificador podemos ir a la tabla y buscar cuál es el proyecto. Entonces, estos mapas nos sirven justamente para hacer análisis comparativo, y lo que vemos es justamente la concentración de los proyectos verticales en esta zona, ¿no? Y los proyectos horizontales en zonas periféricas. Estos mapas térmicos nos dejan ver también de manera muy clara, muy sintética, en relación al color, cómo se están comportando en este caso, por ejemplo, algunas variables. Aquí en este mapa lo que se representa con estos manchones de color es el precio por metro cuadrado, en donde las zonas azules o frías pueden ir desde los 6,400 pesos el metro cuadrado, evidentemente con una fuerte relación hacia las zonas de expansión y hacia las zonas de vivienda horizontal, hasta los colores pues más cálidos y más caros, que son en el orden hasta los 66,000 pesos el metro cuadrado, que evidentemente, como ya lo comentamos, se relacionan con estas zonas con una dotación de servicios prime, ¿no? Que en este caso se encuentran aquí hacia la zona de Zapopan. En términos, por ejemplo, del desplazamiento de las absorciones mensuales que se tienen de las unidades, la radiografía del mercado es un poco a la inversa, evidentemente entendiendo que el ticket del producto que se vende en las zonas periféricas, como bien lo indica aquí el tema de la absorción y de los desplazamientos menores, prácticamente son para la zona centro, las zonas con tickets más altos, y las zonas con tickets más bajos, evidentemente, son las zonas que más desplazan inventario, las zonas que pudieran llegar hasta 40 unidades, ¿no? Entonces, básicamente, con ambos mapas lo que podemos entender es la diferenciación de zonas, de precios y de velocidades de desplazamiento de nuestras unidades en el mercado. Nosotros complementamos este diagnóstico con un análisis también de la vivienda usada a través de Big Data. Por ejemplo, de una muestra de 8,500 departamentos, encontramos que prácticamente el 44% de lo que se oferta en el mercado corresponde con vivienda residencial plus, seguido de la vivienda residencial y media. Entonces, estos son los segmentos que mayor comercialización, al menos en términos de una oferta en portales inmobiliarios, están presentando. Luego en la partida inmobiliaria ya viene el análisis para cada uno de las variables. En este caso, esta tabla es únicamente un ejemplo de cómo se presenta la información, porque en su primera versión no venía todavía desagregada, pero en la actualización que estamos por emitir ya traemos justamente esta información. Y viene información también detallada de algunas variables, por ejemplo, las alturas. Lo que vemos en Guadalajara de un tamaño de muestra de 850 apartamentos es que, por ejemplo, la mayoría de lo que se comercializa están en niveles bajos, que responde evidentemente a la altura de la ciudad, que responde al horizonte, ¿no? de las alturas, y prácticamente el 63% corresponden con departamentos en primer nivel, y como pueden ver hay una relación decreciente en proporción y relación a los niveles. También analizamos los inmuebles por su antigüedad y en relación a su antigüedad el precio por metro cuadrado. Y tenemos estas líneas tendenciales en donde prácticamente podemos ver por segmento cómo se comportan los valores. Básicamente es el contenido de nuestra herramienta. Creemos que ahora era oportuno presentarles algunos valores para entender qué es lo que está sucediendo con el mercado de Guadalajara en términos de la vivienda vertical. Por el momento sería eso. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Nos has dado una explicación bastante extensa y profunda de toda la visión que tenemos nosotros y todos los datos que acumulamos en torno a Guadalajara, y enlazamos de nuevo un poco con lo que se ha estado hablando. Hay datos que están diciendo que la vivienda en vertical va a crecer, están hasta 2.000 parcelas que pueden llegar a ser susceptibles es decir, tenemos unas cifras y se nos plantea entonces ahora una pregunta que yo quisiera hacerle a Roberto. ¿Cómo ven en una compañía como un desarrolladores como Tierra y Armonía, cómo ven, por un lado, me gustaría saber cómo ven la capacidad que tiene las infraestructuras de los distintos municipios de Guadalajara de asumir
todas esas concentraciones o esa intensidad por metro cuadrado de viviendas que van a tener, a pesar de todas las amenities, todos los espacios libres que van a tener estas torres en vertical. Y además, así de paso, nos podrías primero informar. He citado a Tierra y Armonía y a lo mejor unas cifras globales o una idea o unos datos generales sobre Tierra y Armonía nos ayudará mucho más a tener una visión de cómo veis vosotros el tema de las infraestructuras, si te parece. Está en mute tu micrófono, Roberto. El Roberto. Sí, ya. En general, el tema de las infraestructuras siempre va a ser un tema en las ciudades. Creo que vamos creciendo a la par con los gobiernos. Sí hemos notado un cambio muy fuerte en la parte de gobierno, lo comentaba Oscar, en ir promoviendo este tipo de producto, de viviendas, ¿no? Para que la gente viva en mejores lugares, mejores ubicaciones, con programas como mayor densidad, bajar el número de cajones de estacionamiento, para que esto se haga viable para la vivienda, para el tema vertical medio, ¿no? Porque lo vemos muy claramente ahí en lo que acaba de presentar Mauricio, que la vivienda vertical está muy enfocada al residencial, ¿no? A Residencial Plus, donde pues son proyectos de 3 millones en adelante, o sea, de 2 millones y medio, de 4 millones, 5 millones. Eso automáticamente deja fuera a toda la gente que gana abajo de 60,000 pesos, ¿no? Que ese es el mercado que necesitamos convencer para que compre un departamento en lugar de una casa, ¿no? El tema es que no está alineada la oferta con la demanda, ¿no? O sea, hay mucha oferta muy enfocada en ese tipo de productos, y el reto es para los desarrolladores, y nosotros lo estamos analizando muy bien, y no es fácil hacer departamentos con buenas amenidades, hacer buenos productos con valores abajo del 1,5 millones de pesos, abajo de los 2 millones de pesos, y ese es el gran reto que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que la infraestructura y todo eso pues, se tendrá que dar y se tendrá que arreglar. El tema viene más allá del desarrollador, o sea, cómo se anima las constructoras a desarrollar producto abajo de 2 millones de pesos, ¿no? Ese es que tiene un tema de costo, tiene un tema de proyecto, tiene un tema de diseño, tiene un tema de eficiencia. En el tema Residencial Plus, tú subes 100,000 pesos al departamento porque hubo un incremento en el costo, no pasa nada, el cliente te lo paga, es mucho inversionista o es cliente de valor adquisitivo alto y no le pega en su nivel adquisitivo. En el producto de vivienda media vertical, que es 1,5 millones, pues el margen de utilidad va a andar en el 10%, 11%, 12% cuando mucho, ¿no? Entonces, cualquier impacto en el costo te saca de mercado y no se lo puedes sumar al precio del cliente, al precio del departamento, porque tarde o temprano le va a pegar también al cliente, ¿no? Entonces, nosotros como desarrollador estamos viendo ese gran reto. Tenemos hoy en día producto en el nivel de 3 millones, de 4 millones, de 5 millones de pesos, y de 2 años para acá empezamos a hacer nuestros pininos en el producto vertical, ya un edificio de 13 niveles, 3 edificios de 13 niveles, en producto de 1,5 millones, ¿no? Estamos hablando que los precios por metro cuadrado son muy diferentes. En el precio de 1,5 millones tienes que andar en 25,000 pesos metro cuadrado, y en el Residencial Plus o residencial los precios andan sobre 40,000 a 50,000 pesos, ¿no? Entonces, nosotros sí le vamos a apostar muy fuerte al tema vertical, ¿no? Porque es lo que sigue, sin descuidar el tema horizontal, que lo tenemos muy dominado aquí en Guadalajara. Más o menos traemos el 20% de la vivienda media aquí en Guadalajara, pero sabemos que el futuro es el tema vertical y que cada vez la gente va a querer pues más este tipo de producto, ¿no? Perfecto. Esa convivencia, eso que conseguís, convivencia incluso desde el ámbito de una empresa en seguir desarrollando un sector que hasta ahora ha sido de éxito, y esas modificaciones
esas modificaciones que podéis hacer, de intentar buscar, claro, el problema como siempre es el coste, el precio de las tierras, del suelo, ¿no? Ese es uno de los temas delicados y complicados para poder centrar para poder acercar al centro más operativo y con mayor nivel de servicios las viviendas en los sectores medio, como has indicado, por debajo del 1,5 millones, rondando por debajo del 1,5 millones. Sacrificáis márgenes, pero por un producto que está teniendo mucho éxito, ¿no? Así es. Me faltó ese tema, ¿no? Y el más importante, la tierra, ¿no? Y Oscar decía, oye, pues hay 1,000 terrenos, ¿no? Identificados o casas. El tema es que el costo de esas casas o terrenos no da para hacer vivienda vertical de 1,5 millones, ¿no? Sí hay, ¿no? Hay que buscarle el tema de diseño y todo ese tipo de cosas, pero sí nos ha costado mucho trabajo. O sea, tenemos toda la intención de invertir y que cada vez ese mercado vaya robando participación en nuestras metas de tierra y armonía, pero es bien difícil encontrarlo, ¿no? Yo creo que ese problema que estamos teniendo nosotros se le presenta también a nuestros competidores, ¿no? Muy bien. Hay un punto que ya habéis tocado y que yo creo que Óscar ha tocado. Es los compradores. Estamos siempre hablando de las familias, de los millennials, de la gente joven, etcétera, etcétera. Pero y además se ha tocado al principio un poco. Uno de los grandes impulsores en casi todos los desarrollos en México durante los últimos tiempos, sobre todo cuando los precios admitían ir creciendo, era la presencia de los inversores, ¿no? El mercado inversionista ha sido uno de los motores que ha potenciado, que ha ayudado a la comercialización precoz, en muchos casos, de los conjuntos, a asegurar el éxito del conjunto. ¿Cómo está funcionando, cómo ha funcionado y cómo está funcionando en estos momentos el mercado de inversionista? Quizá en estas fechas donde el tema de la pandemia parece que ha puesto un poco de uñas o un poco a la defensiva a estos inversionistas para seguir ejerciendo el posicionamiento que hacía hace 2 o 3 años. Mira, el inversionista con nosotros, o sea, sí tuvimos el mes de marzo, abril, ¿no? Ahí complicadón, pero sí a partir de mayo ha regresado, o sea, y gran parte le creemos por la baja en la tasa de CETES, ¿no? Creo que y bueno, lo escuchaba ahí de un tema que comentó Oscar, en el tema de las rentas, que han subido las rentas en los últimos meses también, ¿no? Entonces, creo que el inversionista va a seguir invirtiendo en el sector inmobiliario, ¿no? Ya bien, es la inversión más segura, ¿no? En cualquier pandemia o en cualquier crisis que ha habido, siempre ha salido a flote en México el sector inmobiliario. Siempre las plusvalías se han mantenido, a lo mejor, digamos, han crecido a un menor ritmo, ¿no? Cuando hay crisis, o han estado estables, pero no ha habido decrecimientos de plusvalía, por lo menos en Guadalajara, ¿no? Entonces, el inversionista de Guadalajara está muy, muy interesado en seguir invirtiendo en productos. Obviamente sí tiene que ver mucho el tema de los productos, donde su renta esté garantizada, su plusvalía esté garantizada y donde su inversión esté segura, ¿no? Para no comprar en proyectos, sobre todo ese es el gran miedo del inversionista, es ese: oye, meto mi lana y no se termine la torre en tiempo y forma, o que no se termine, ¿no? Entonces, yo creo que si el inversionista encuentra proyectos seguros, con buenos retornos, va a seguir apostándole sin ninguna duda. Perfecto. O sea que sí que hay una cierta tranquilidad, ese retorno del inversionista, y también cuando las remuneraciones de otro tipo de activos más financieros no pueden ser combatidas, precisamente a pesar de los riesgos que estás hablando, con que desde luego quizá el máximo para el inversionista es que el edificio no se termine y al final no se ponga en carga, no haya rentas o no haya ventas de segunda oportunidad, ¿no? Esta es otra pregunta que incorpora, y esta se la quería hacer a Óscar.
Una pregunta que incorpora el hecho de la pandemia y de la contingencia que hemos tenido por un lado y el hecho real. Ya se ha hablado que en algunos casos que coincide también con un poco la experiencia nuestra en cuanto al volumen de avalúos que se han realizado a lo largo de estos meses, y la caída en el número de avalúos entre el 40 y el 50 es una cifra que se maneja en casi todos los aspectos. Y entonces sí, he adelantado un poco la respuesta, pero sí que quisiera preguntarle a Óscar que cómo consideras que se ha ralentizado la venta, por un lado, de los departamentos del vertical en Guadalajara, y por otro lado también al mismo tiempo las casas, si han evolucionado de forma parecida, en cifras parecidas, en cifras dispares. ¿Cuál es vuestra percepción, Óscar, desde vuestro posicionamiento de agentes inmobiliarios? Claro, Luis. Pues mira, realmente sí ha venido siendo un tema complejo este segundo trimestre del año por tema pandemia. Lo que no mucha gente sabe o no tienen en perspectiva es que 2019 fue un año difícil en cuanto a las ventas. Esto seguido digamos, del arranque de sexenio federal. Digo, no es un tema nuevo, digo, para los que tenemos ya tiempo dedicándonos a esto y que hemos visto cambios a nivel federal. Los primeros años de sexenio siempre son complicados, ¿no? Este no fue la excepción. Traíamos un decremento de alrededor del 30% de ventas comparando 2018 con 2019, pero dijimos, bueno, pues ya seguramente ya pasó lo más difícil, 2020 será un buen año. Empezamos el primer trimestre con buen porcentaje de ventas, cae la pandemia en el segundo trimestre, y si comparamos 2020 con el mismo trimestre de 2019, encontramos que, como tú bien decías, y ahí diste parte de la respuesta, con decrementos en ventas desde el 50% en ciertos sectores, ¿no? Otros, digo, los más afectados sin duda han sido el residencial y el residencial plus. Donde menos hemos visto afectaciones ha sido digamos, no menos, un menor porcentaje en el medio residencial. Hemos visto afectaciones del 30-35%, y donde mis compañeros desarrolladores nos han dado cifras un poquito más alentadoras ha sido en el interés social, en donde han visto afectaciones entre el 15 y el 20% únicamente. Entonces, vaya, para los porcentajes que se manejan en otros nichos de mercado, pues un 15, un 20 ya no suena tan malo, ¿no? El problema está en que es un porcentaje en comparación con 2019 que ya venía siendo malo. Entonces, es ahí la parte preocupante. La buena noticia de todo esto es que ya ahora, empezando el tercer trimestre del año, se han visto signos de recuperación. Hemos visto ya un poquito más de movimiento, las ventas se han reactivado, y como adelantaba Roberto hace ratito, vimos también un incremento muy fuerte en la demanda de rentas en este primer parte del año. Es obviamente derivado de la incertidumbre que hay en el mercado para poder, digamos, tener un compromiso a largo plazo, que es lo que representa un crédito hipotecario. Ustedes saben, son a 20 años, a veces el tema del Infonavit a 30 años. Entonces, el hecho de no tener una certidumbre sobre mi trabajo, sobre qué va a pasar, pues desalentó un tanto el tema de las compras, y la gente se abocó a rentar en lo que, digamos, la situación se calmaba. Hemos visto incrementos en la demanda de rentas del 30 y 35% en este segundo trimestre del año, y se ha mantenido un poquito, ¿no? Entonces, ahí digamos, la buena noticia para nuestros amigos inversionistas que compran un producto para ponerlo a rentar, pues va a ser un negocio pues muy bueno en los próximos meses. Aquí hemos visto que ya la gente está buscando producto ya terminado para comprarlo y ponerlo en el mercado de rentas de manera inmediata. Entonces, aquellos desarrolladores que tengan producto ya listo para entregar, pues tendrán o verán los beneficios este mismo año, ¿no? Algunas otras personas, digo, cambiando un poquito la perspectiva de tu pregunta, me decían, oye, Óscar, ¿y será
buen momento para invertir, en tema de preventas, cómo sé si me va a afectar yo que quiero comprar para ponerlo a rentar en el futuro, pues le digo, mira, creo que para comprar preventas es un excelente momento, porque al final del día tú estás, digamos, asegurando un precio actual. Para el momento que tú vayas a tener, digamos, el producto en tu mano, la llave en tu mano, pasará un año, año y medio, tal vez 2 años, y para entonces seguramente el tema de la crisis sanitaria, de la crisis de salud, pues ya habrá pasado. Entonces el producto estará disponible para el tema de rentas y ya sin las limitaciones que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, mi consejo es, el mejor momento para comprar un producto es en el tema de la preventa, por la plusvalía que generas y por el rendimiento que te va a dar, digamos, comparando tu inversión contra lo que puedas cobrar de rentas al momento de empezarlo o de sacarlo al mercado, ¿no? Perfecto. Lo que sí que vemos con esto es que las unidades familiares lo que no pueden es eludir, hay que dar solución al sitio donde se vive, ¿no? Una de las soluciones pues es ante la incertidumbre, entonces pasar a un tiempo de espera con unas rentas, en cierta forma aguantando el tirón hasta que se aclaren esas incertidumbres, pero también es muy interesante esto que indicas de que seguramente con un buen análisis es un muy buen momento para entrar a preventas con ciertos niveles de riesgo, con muy buena selección, etcétera, etcétera. Pero como contrapartida se pueden tener unos precios que en cuanto se empieza a desarrollar de nuevo el mercado seguramente van a crecer conforme la seguridad de compradores, que al final sí que demandantes seguimos teniendo. Ahora, cómo hacer solventes esos demandantes es el otro tema, ¿no? Pero entonces sí que es muy curioso esto, la verdad. Sí. Hay, Si quieres un poquito más adelante, platicamos sobre temas de plusvalías en la ciudad, tenemos ahí algunos datos interesantes. pues ese seguro. Yo creo que lo podíamos incorporar ahora mismo si lo tienes a mano. Sí, con gusto. Mira, de hecho son datos que obtuvimos tanto de ahí de la asociación como del Colegio de Evaluadores aquí de Guadalajara. Son unas tablas que me compartió el arquitecto Díaz de León, compañero de ahí de AMPI Guadalajara, que siempre está muy atento a las necesidades y con los datos muy a la mano. Pensando, digamos, en colonias donde se desarrolla mucho vertical, tengo aquí una tabla comparativa de precios 2010 a 2020. Encontramos, por ejemplo, que en el top de la lista se encuentra el Country Club con un 300% de plusvalía. Tenemos por ahí, por ejemplo, al tema de la zona Puerta de Hierro con un 267, a la Americana con un 257, Providencia con un 231. En fin, de ahí se vienen más y más colonias, ¿no? Con temas que han desarrollado en vertical, pues muy interesantes estos temas de cómo va ganando valor su dinero en el tiempo, ¿no? Y el por qué es importante apostarle a un tema de preventa, pues porque el día de mañana, cuando estés entregando tu proyecto en un par de años o año y medio, pues bueno, seguramente el diferencial será importante, ¿no? Yo creo que estas cifras que estás dando hacen muy interesante y muy esperanzador para ayudar a esa decisión que estáis planteando de compra ahora en preventas con seguridad, una buena compañía que te dé tranquilidad, con las licencias bien conseguidas, etcétera, etcétera. ¿No? Yo creo que las cifras son realmente espectaculares, ¿no? Para un planteamiento de este tipo Y en solo 10 años. y que da toda la tranquilidad del mundo. Quisiera yo ver qué banco Sí, por te eso, por ofrece eso. estos rendimientos. Bueno, no entremos todavía a hablar de la financiación y de las entidades de crédito, que tendremos un momentito también para ello. Quizá en este momento sí que me gustaría un poco preguntaros a Roberto primero y luego a ti, Óscar, de nuevo también, ¿qué características físicas, un tema asociado sobre todo a la pandemia, ¿no? ¿Qué características, qué amenidades, qué servicios
se están pensando ya incorporar, en tu caso, solicitaros, y en el caso de Roberto, al que le preguntaré primero, será qué servicios están solicitando, estáis preparando vosotros, porque pensáis que son de los que yo he citado al principio, que no van a ser coyunturales, sino que van a ser estructurales. Yo creo que hay una máxima aquí que se está dando después de esta, durante esta y después de esta pandemia, ¿no? Que se va a dar. Es el tema de qué puede ofrecerme un desarrollador o una empresa, bueno, un desarrollo que pueda yo hacer en mi casa o departamento o en mi desarrollo que hacía fuera de mi casa, ¿no? O sea, que hacía en la oficina, que hacía en un espacio público, ¿no? Entonces, si los desarrolladores, claro que no puedes lograrlo todo, pues, pero si puedes resolver esas necesidades básicas, como dejar un espacio flexible en los departamentos, donde se pueda convertir en un espacio de oficina, ¿no? Se puede, un cuarto de oficina se puede convertir en un cuarto de gimnasio, un cuarto para hacer tareas para los niños, ¿no? Que ya venga un tema de mobiliario plegable, que se convierta en escritorio, ese tipo de cosas que hace 10, 15 años me acuerdo que llegaba mucho tipo de mobiliario de este tipo muy flexibles, van a revivir hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que diseñar productos, o los diseñadores, los arquitectos, que vengan ya con estas nuevas tendencias, de aprovechar al máximo, claro, los espacios, pero que sean flexibles para que el cliente pueda desarrollar esas actividades que hacía fuera de su casa, dentro de su casa, y que ahora yo creo que una de las cosas que, bueno, no creo, yo creo todo el mundo, el tema del home office llegó para quedarse y va a ser, ya se va a convertir en un tema flexible, ¿no? Entonces, para esto, pues hay que tener espacios adecuados en los productos que vamos a vender. Otro tema que vemos es en la parte, eso es en el departamento, ¿no? En las áreas comunes, pues todo el tema de preventivo, ¿no? En temas de higiene, ¿no? De sanidad, pues llegó también para quedarse. Entonces tenemos que pensar, ahorita ya estamos viendo en espacios cerrados que tienen aire acondicionado, qué vamos a hacer con los aires acondicionados, qué sistemas les tenemos que poner o qué marca tenemos que incluir. Ya hay muchos sistemas, ¿no? Que tengan sanitizantes y que la gente esté tranquila, ¿no? En espacios cerrados. Pero más que eso queremos diseñar más espacios abiertos, ¿no? Con aire cruzado, ¿no? O sea, donde puedan hacer ejercicio, donde puedan hacer un coworking en el desarrollo. Nosotros ya varios desarrollos ya tienen coworking, varios que hicimos están muy pues, en salones cerrados, entonces ahí tenemos que solucionar el tema del aire acondicionado, pero los nuevos no tenemos ningún inconveniente en hacerlos más al aire libre, cómodos, flexibles también, que estén preparados para una tarde agradable y un buen clima, y también que se puedan cerrar si viene una lluvia fuerte, así como acostumbra llover aquí en Guadalajara, que llueve con todo. Pues yo creo que es lo que debemos de pensar nosotros, o sea, quitarle al cliente eso de que no quiero vivir con más gente, sino que, porque eso va a ser imposible, ¿no? O sea, ese tema que ahorita todo el mundo lo traemos, y por un tema de prevención, entiendo que esto pues va a durar, es temporal y tarde o temprano se va a quitar, pero sí estar preparados nuestros productos para cualquier pandemia que se pudiera presentar, y para el tema de esta nueva forma de vivir, que mucha gente se va a quedar con esta forma de vivir. Nosotros nos tenemos que adaptar con estas ideas que estoy planteando ahorita, y claro, van a salir mucho más ideas, ¿no? Aquí la clave es hacer muchos estudios de usuario líder, ¿no? Al cliente directamente, al cliente en sus casas, en sus departamentos. Nosotros no queremos tanto en los focus group, o sea, creemos que el focus group tiene muchos sesgos, ¿no? Pero creemos más en el estudio a profundidad con clientes, viviendo en sus lugares donde viven directamente. Ahí hemos sacado mucha información, y creo que ahorita es el momento de investigar, analizar, replantear proyectos, aunque ya estén en nivel ejecutivo, ya estén con licencias,
pues lo debemos de analizar 2 veces y ver si van acorde a las nuevas tendencias que se van a dar hoy en día, ¿no? Bueno, desde luego ya vemos que por parte vuestra no estáis solo reflexionando, sino que estáis actuando en los nuevos proyectos, sí, e incluso en replantearos que proyectos que ya estaban desarrollados o en desarrollo, cómo se pueden adaptar a estas nuevas ideas, ¿no? Yo no sé si otro tema que estamos haciendo, que va junto con pegado con esto, es adaptarnos a los... Sí estamos siendo optimistas de lo que viene, pues, pero sí va a haber una afectación en el ingreso de las personas, sí va a haber, va a haber desempleo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer productos más ad hoc o más adecuados al ingreso de la gente, ¿no? Entonces, hace rato hablaba de que, pues, mucho de la oferta en Guadalajara está para gente que gana 60, 70 mil, 100 mil pesos, ¿no? Y tú te vas para abajo, tú ganas 50 mil, 40 mil, ingreso individual o familiar, y no hay mucha oferta, la verdad. Entonces, ese es el otro gran reto que estamos analizando de ese producto que yo vendía en 45 mil pesos, ¿cómo le hago para pues poderlo vender en 39, en 38, en 35 mil pesos, ¿no? Creo que ese es el gran reto que hoy en día tenemos. No solamente adecuar nuestros productos a los nuevos ambientes o nuevas tendencias, sino en el precio, que es el gran tema que ha salido en el tema vertical. Yo creo que es importantísimo ser tan realista como estás diciendo, que realmente hay que conseguir una mayor eficiencia en la producción de viviendas que os puedan permitir reducir los precios de salida, manteniendo el máximo número de servicios, de amenidades, de calidades y de polivalencia, tal como estáis planteando, ¿no? El tema del mobiliario plegable, de cómo se retorna una y otra vez Ese es un tema interesante. No percibís, o yo por lo menos siempre he tenido un poco la idea de que siempre nos hemos aferrado todo el sector a construcciones relativamente muy similares a las que se hacían hace 15 o 20 años. Seguimos poniendo ladrillos, seguimos poniendo una habitación rígida, un cerco, unas puertas, unas ventanas, que aquí quepa la cama, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando sí que se ve, quizá ahora en Internet es donde se ven muchas veces, algunas asociaciones más próximas a otras industrias, como podría ser la del automóvil, en cuanto a precisión de construcción, a la comodidad de hacerlo en una nave industrial, etcétera, etcétera. Incluso yo he visto algún reportaje de un tráiler que trae y despliega como los Transformers estos de las películas, y aparece una casa de 200 metros cuadrados que deposita allí perfectamente utilizada. Ese ya es, digamos, el extremo de la industrialización. Pero siempre tenemos la tentación de que hay que industrializar o tener mentalidad de que la construcción tiene que ser más industrializada para poder llegar a recortar determinados costes, pero nunca encontramos el momento. Yo siempre digo lo mismo. Cuando estamos en la producción normal, tradicional, el ladrillo y todo esto, estamos vendiendo tanto y hay que hacerlo tan rápido todo que no da tiempo a plantearnos esas reflexiones que estáis haciendo vosotros. Y en cambio en la crisis, a buen momento es el de la crisis para cambiar cosas. No es el momento oportuno. Parece que es un callejón sin salida, pero yo pienso, y no sé cuál es vuestra opinión, la posibilidad de introducir procesos constructivos, ya no solo a lo mejor de todo el edificio, sino incluso de dentro. Desde que haya módulos de baño que ya se han intentado a lo largo de las últimas décadas, un módulo de baño que estuviese hecho con todas las tuberías y todo, que estuviese hecho en la industria, ahí bien protegidos, no dándote el sol, ni la lluvia, ni nada, una producción industrial seriada, y que llegar a insertarlo dentro. ¿Qué barreras al final que no acabamos de encajar una mentalidad que en el caso de los coches, de los autos, ha producido unas producciones con unas complejidades de los coches impresionante, pero que ha conseguido unos abaratamientos a lo largo de las últimas décadas impresionantes? Sí, coincido en ese tema. Pues va a ser un reto, o sea, los arquitectos y las constructoras deberán implementar
innovación en este tema, atreverse, pues como dices, ahorita estamos en crisis y ahorita todo se vale, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ahorro en costo y tiempo va a ser bienvenido y que después tenga su beneficio en el precio del cliente final, creo que va a ser bienvenido, ¿no? Nosotros estamos analizando hoy en día, pues obviamente no es rápido, ¿no? Lleva más tiempo. Estamos analizando muchas variables, muchos sistemas constructivos. Ya empezamos un edificio con moldes colombianos, lo estamos haciendo aquí de 14 niveles, y es muy rápido, ¿no? La ejecución, pero así como está el tema de los moldes, pues va a haber más innovaciones que debemos de implementar. Pues sí, la verdad es que es interesante lo que has correlacionado, no es solo costo final, sino además tiempo de ejecución, claro, son las dos cosas que generarían una mejor estructura del sector productivo, desde luego. Una pregunta, pasamos a otro punto, otro de los temas. Este ya es de prospectiva. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre la evolución de los precios? Lo centraremos sobre todo en los departamentos, por simplificar la pregunta. La evolución que van a tener los precios de los departamentos en los próximos trimestres o hasta 6 meses, hasta el cierre del fin de año. Mira, yo creo que los precios van a estar estables, no va a haber incrementos. Inclusive pues va a haber descuentos. No creo que vaya a haber, no hemos detectado, nosotros estamos revisando todo eso constantemente y no hemos detectado remates. En algunos desarrollos sí, muy pocos, pero yo creo que más que nada va a ser promociones, beneficios en la política comercial. Están flexibilizando todo el mundo su política comercial. Si antes te firmaba un contrato con el 20%, ahorita te lo firmo con el 15%. Creo que sí hay beneficios en ese tema, o sea, flexibilizar la entrada antes que bajar precio, ¿no? Entonces, creo que en los próximos 6 meses va a estar muy estable los precios. No veo incrementos este año, hasta el próximo año. Primer trimestre, primer semestre, todo depende de cómo evolucione este tema, ¿no? Pero yo creo que ahorita la gente, bueno, los desarrolladores se dedicarán a pues, sacar los inventarios que tengan. Perfecto. Esta misma pregunta se la voy a hacer a Óscar. ¿Cómo lo veis desde vuestra óptica? Que ya has dicho que la plusvalía está asegurada, en cierta forma, a los clientes, aquellos de enganche en estos momentos. ¿Cómo veis ya no el cierre de 12 meses, de 16 meses, sino un tema más próximo? En el próximo trimestre, en el cierre del año, ¿cómo veis que pueden evolucionar o qué planteamiento tenéis, si es que tenéis algo claramente definido, ¿no? Estamos jugando a la bola de cristal todos un poco. Claro, no, digo, coincido totalmente con Roberto. Digo, difícilmente ahorita algún desarrollador se aventuraría a apostarle a incrementos de precio, ¿no? Si bien las ventas se frenaron, el incrementar los precios de los mismos, pues desalentaría aún más la inversión. Creo que es importante que nuestros amigos que van a ser compradores finales o inversionistas detecten esta oportunidad. Regularmente, y Roberto no me dejará mentir, todos los edificios o otros condominios horizontales, cuando llegan a cierto número de ventas, tienden a incrementar los precios, ¿no? Por una simple estrategia financiera y de rendimientos que busca cada empresa. Creo que en este caso, aún cuando se llega a esa meta, no creo que vayan a hacer, digamos, el incremento previsto. Creo que lo más importante es el tema de capitalización, el tema de desplazamiento de inventarios y apostarle a la confianza del cliente, ¿no? Creo que empresas de prestigio como la que Roberto representa, pues lo que quieren es cumplir en tiempo y forma con los contratos pactados, que el cliente final se lleve digamos, el rendimiento, la plusvalía que se le prometió a un inicio cuando confió en el tema de la preventa. Y es en lo que nosotros, los vendedores o los gestores inmobiliarios, también nos enfocamos, ¿no? En trabajar con desarrolladores que sean serios, que cumplan, porque al final del día es el prestigio que ambos nos jugamos, ¿no? Muchas veces el cliente final no dice, es que la desarrolladora Patín SADCB me hizo esto y no me cumplió y no me entregó en forma. Dicen, oye, Óscar, de la empresa tal, que me vendió el departamento, no me cumplieron con lo que me dijeron.
Entonces, pues vamos de la mano, porque al final del día el cliente pone su confianza en nosotros, en la primera cara que vieron, en los que les inspiramos confianza para hacer esa inversión. Entonces, creo que es bien importante esta labor, también transmitirle a aquellos constructores que estén pensando en subir el precio, que tal vez es mejor aguantar un poquito. Digo, no he visto yo a alguien que haya decidido el hacerlo. Yo igual veo que este año no va a haber incremento. Vamos a esperar que se estabilice un poquito la demanda y a retomar, digamos, el cauce normal de las ventas para el próximo año. Perfecto. Yo quisiera ya, cerrando el círculo, que Marcos Duarte sea el que represente a la actividad de nuestra compañía, al gremio de los evaluadores, comentándonos cómo está viviendo las unidades de evaluación, cómo estamos viviendo precisamente la valoración en un momento de incertidumbre y qué resultados finales estamos realizando en la estimación del valor, que no de los precios, desde luego. Yo no sé si, Marcos, te animas, eres capaz de representar a Tasvalúo para comentarnos algo en este sentido. Claro, Luis. Digo, no hay mucho que agregar a lo que han comentado Oscar y Roberto. Realmente, en el mercado que hemos estado viendo y en este tipo de situaciones, siempre hay oportunidades, ¿no? Siempre hay desarrolladores que podrán aprovechar de mejor manera estas oportunidades que está dando la situación, así como hay otros que pues no lo superarán o se les complicará un poco el tema. Al igual que Roberto, considero que el mercado no ha dado muestras, por lo pronto, fehacientes de que los precios estén bajando, sino que han flexibilizado un poco la forma de adquirir los bienes. Incluso hay algunos desarrolladores que han solidificado sus precios o confirmado ventas que habían estado teniendo, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos sí es una estabilidad un poco en los precios y, lógicamente, que se reflejará en los valores de los avalúos en lo que resta del año, pero no se ve una baja importante, ni mucho menos, en dichos valores, ¿no? Considero que se han estado manteniendo. Como decía Oscar hace un momento, en este tercer trimestre se ve un pequeño repunte de lo que pasó en el segundo trimestre, donde hubo una contracción muy importante del mercado y que realmente todo estuvo en un status quo, donde se mantuvo pues todo a la expectativa, ¿no? Tanto por compradores como por desarrolladores, pero que ahorita con la evolución y aceptación un poco desde mi punto de vista del tema de que es algo con lo que tendremos que convivir, esto del COVID-19 no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, entonces tenemos que buscar las alternativas de cómo tenemos que interactuar todos en este proceso, tanto desarrolladores como comercializadores, como evaluadores, como clientes, como entidades financieras, donde todos veamos que esa consolidación del mercado o el mantener el mercado de alguna manera conforme a lo que se viene dando, ¿no? Entonces, yo también considero que los valores no tendrán mayor cambio en lo que resta del año. Posiblemente algunos desarrolladores que tengan un inventario importante tendrán que hacer algún tipo de descuento o promoción que ayude a desplazarlo eso, pero también entiendo que hay desarrolladores que incluso van un poco más lento en la construcción que en la venta y por lo tanto pues la venta seguirá marcando un poco la pauta y el mantener esos precios o incluso en algún momento dado, si esto realmente avisora un poco la recuperación, el poder ajustar un poquito esos precios. Insisto, no para todos los desarrolladores es lo mismo, depende mucho de su infraestructura, todo lo que haya detrás para soportar lo que está pasando y que
para muchos se cerrarán puertas, pero para muchos más se abrirán ventanas y oportunidades. Y considero que esto, pues lo que nos queda a otras comunidades de evaluación es seguir analizando el mercado, ver el comportamiento de lo que está pasando en las zonas para ver qué es lo que se está reflejando con esto, ¿no? El poder hacer una interacción con los jugadores del mercado para ver cómo se están desplazando las cosas nos ayudarán a profundizar el análisis y a puntualizar de mejor manera el soporte de los valores que estamos emitiendo. Muy bien, yo creo que con esto cerramos un poco la evolución. Siempre desde nuestra óptica, nosotros estamos hablando siempre de valores, y la verdad es que tenemos una interlocución cada vez más fluida con los desarrolladores, también con los agentes inmobiliarios, que son buenos clientes también nuestros. Entonces tenemos esa interlocución permanente en donde los precios puntuales del momento del mercado, en qué momento, en qué situación se nos van transformando a nosotros en valores, que al fin y al cabo el término parece muy próximo, pero realmente en algunos de los casos es un poco distinto el enfoque y los métodos y por dónde debemos estar unos y otros. Yo creo que con esto llevamos casi 1 hora y 3/4, llevamos ya de conversación. Tenemos muchas preguntas todavía más, nos podíamos estar encantados de seguir hablando y además hablando con la facilidad y la fluidez con que nos aportan cosas tanto Óscar como Roberto, y tanto en un caso como en otro, pues contamos con clientes, con ellos clientes fantásticos, entonces estamos encantados, pero creo que vamos a tener que ir cerrando y un poco para colofón os voy a pedir a todos una respuesta a uno de los temas que hemos dicho antes que tendríamos que abrir antes o después, y la pregunta es: ¿la oferta financiera actual para la adquisición de viviendas la consideráis suficiente? ¿La consideráis que los tipos de interés ya están en con las bajadas que han ido teniendo, ya son plenamente competitivos y van a ser buenos impulsores? ¿Se requerirían otras condiciones aparte de todas las que realmente están compitiendo unos bancos con otros, cada uno ofertando y volviendo a reofertar? Lo he puesto ya muy bien por lo de ahora. No lo sé si tenéis esa misma opinión o tenéis una opinión diferente para que se mejorase y para que se hiciese más fluido y más útil y más efectivo el mercado inmobiliario residencial. ¿Quién quiere empezar? Si quieres, empiezas tú, ¿quién? ¿Roberto? Venga, Roberto, adelante. La verdad, es parte de lo que nos va a ayudar a salir de este tema, ¿no? De esta crisis, pandemia, como le quieran llamar. La bajada en las tasas de interés están en niveles, bueno, antier me presentaron la nueva tasa de HSBC, 7.45 y 7.95, o sea, niveles que no veíamos desde hace 5 o 6 años. Eso nos ayuda porque le da mayor capacidad de compra al cliente, ¿no? Entonces, le puede dar esa capacidad de compra que a compensarle un poquito a la baja en el sueldo del 10 al 15, 20% si tienen sueldo variable. A lo mejor esto nos ayuda a compensar, pues. Yo pienso que la oferta de créditos está como nunca, o sea, tenemos una gran oferta, eso como desarrolladores que vamos pegados de la mano con ellos, lo debemos de aprovechar y lo estamos aprovechando. El mismo Infonavit, ¿no? Sacó el crédito Unamos Créditos, que está buenísimo. Entonces, pues por ese lado nos debemos de sentir tranquilos. Tenemos unos aliados que es la banca, que se ha dado cuenta de que el producto hipotecario es súper rentable, tener un cliente cautivo ahí durante 10, 15, 20 años, y es un producto que nunca van a dejar. Entonces le están apostando a todo y de alguna manera eso nos da tranquilidad. Lo único que me pudiera preocupar es que cierren un poquito los perfiles, ¿no? Que ahorita no lo he visto, no han cerrado. Eso es que por un lado bajen la tasa y por otro lado sean más selectivos a quien le dan crédito. Eso no lo he visto y espero no verlo, ¿no? Entonces, por ese lado veo muy bien la oferta de créditos hipotecarios. Perfecto. Me gustaría también oír la opinión de Óscar sobre este tema. ¿Cómo lo ve desde su posición en la industria?
No, pues imagínate, Luis, para nosotros como comercializadores, el hecho de que sea más barato para nuestros clientes el poder comprar, pues es una excelente herramienta de venta, ¿no? Antes la gente decía, no, es que voy por el Infonavit porque es baratísimo el Infonavit y te encontrabas con tasas del 12,5%, y decías, híjole, compadre, pues nomás porque quieres usar tu saldo de la subcuenta de vivienda, ¿no? Pero así como barato, barato, pues no está el asunto. Hoy en día sí podemos decir que son créditos baratos, digo, con tasas, como decía Roberto, del 7,90, un Banorte del 8%, o sea, yo tenía, es más, creo que nunca las había visto, ¿no? Lo más barato que me ha tocado ver eran 9,25. Entonces, pues creo que eso es como reafirmar lo que les estamos diciendo desde hace rato, a pesar de toda esta situación, toda esta crisis, es un buen momento para comprar. Digo, a aquellos que tengan cierta visión estable de su negocio, cierta certeza, valga la redundancia, sobre su futuro laboral, pues creo que vale muchísimo la pena el tomar una de estas opciones, el apostar, el invertir en bienes raíces, pues porque bueno, difícilmente vamos a volver a ver estas tasas en el futuro cercano. Bueno, parece que en estos momentos el aproximaros a la satisfacción con lo que están haciendo las entidades de crédito quizás sea una de las cosas que ayuden. Siempre el problema no es tener demanda, que además en un país como en México lo que no falta desde luego es demanda. El problema siempre es cómo conseguir que esa demanda sea solvente para que las entidades de crédito le puedan prestar, durante 10, 15 años, al final durante un periodo muy dilatado, inmovilizar ahí unos fondos para conseguir que puedan pagar a lo largo de esos 10, 15 años el préstamo. Y desde luego el hecho de que con una misma cantidad financiada el coste sea inferior, lo que hace es el magnífico, el saludable efecto de que la pirámide se nos ensancha por debajo y empieza a haber mucha más gente que puede conseguir pagar eso, con lo cual los demandantes solventes, que es lo que realmente se necesita para que se pueda comprar viviendas, los demandantes solventes se nos van ensanchando y eso no hace más que hacer competitivo un mercado y que dar más posibilidad a más gente para resolver su problema de la vivienda con un crédito hipotecario. Cosa que a tipos de interés del 12, etcétera, etcétera, el corte de la demanda solvente se nos va más para arriba, se nos estrecha y el número total de posibles demandantes se estrecha a una velocidad bastante vertiginosa. Ese es uno de los grandes efectos que puede tener esta reducción, que aparentemente el tipo de interés puede parecer poquito, pero si lo cuantificas, que lo vas a estar pagando durante 15 o 20 años y haces las cuentas, el ahorro es muy, pero muy sustancial. Y en países donde el crédito hipotecario ha ido descendiendo de tipo de interés, la dinamización de ese crédito hipotecario ha sido tremendo. Podemos poner numerosos ejemplos. Hay que controlar algunos temas para que el equilibrio de las entidades de crédito, desde luego por un lado, y por otro lado de los compradores de esas viviendas no entre en el campo de lo especulativo, pero yo creo que es una de las noticias más interesantes y más favorables, como bien habéis explicado, de lo que se está dando en este momento de la pandemia, ¿no? Yo creo que con esto vamos a ir pensando ya en hacer el cierre. Quería comentaros, no sé si ha habido un pequeño problema con la encuesta que estábamos haciendo, que se estaba haciendo en paralelo. Me parece que se ha bloqueado, no sé si se ha vuelto a recuperar o no. Si no, en último caso os la mandaríamos a todos los asistentes, os mandaríamos la encuesta para que pudieseis contestarnos precisamente sobre uno de los temas que hemos tocado, la opinión. Luis, perdón, en este tema, lo que pasa es que lanzamos 3 preguntas y eran por tiempo un poco, ¿no? O sea, vale. 5 minutitos para contestar cada una y tampoco saturar el tema. Entonces fueron 3 preguntas al final los que se estuvieron haciendo y ya nos respondieron. Muchísimas gracias. Una encuesta complementaria junto con los videos. Que seguramente también aprovecharemos de todas formas la presencia de todos los asistentes
para remitiros algunas de las encuestas que vamos haciendo nosotros de opinión o de expertos, también tenemos otras, de técnicos, etcétera, etcétera. Tenemos diversas encuestas para que nos apoyéis un poco en algunas opiniones acerca, pues bueno, todo lo que sea información bien estructurada, a nosotros nos ayuda muchísimo en el trabajo también nuestro de los avalúos. No sé si tenemos además alguna pregunta. Tengo aquí apuntado. No sé si hay alguna pregunta pendiente para realizarla. No sé. De todas, cualquier otra pregunta que se nos mande a través del correo será igualmente respondida. Por lo cual, si no tenemos ninguna otra pregunta, podríamos ir pensando. Desde luego, en primer lugar, pues agradeceros tanto a Óscar como a Roberto vuestra dedicación, vuestras opiniones, vuestras magníficas opiniones, la información que nos habéis dado, los comentarios, la tranquilidad que nos habéis dado en algunas cosas, la serenidad que tenéis para otras cosas de este periodo de pandemia tan difícil y delicado para todos nosotros, pero que con estas energías estamos todos convencidos de que vamos a seguir dando respuesta a una de las necesidades más imperiosas del ser humano, como es el tener una vivienda en el donde desarrollar la vida suya, de su familia, de sus generaciones en muchos casos, ¿no? Yo creo que es un problema tan universal que hay bases y hay mimbres para que se puedan seguir, para que se tenga esperanza y tranquilidad y serenidad ante cómo ir adaptándonos y cómo reformar y mejorar esta industria con representantes como vosotros nos estáis demostrando. No sé si hay algún otro tema que podamos decir, y agradeceros a todos los presentes, a todos los que habéis seguido estas 2 horas largas, ya prácticamente largas de conversación, y que seguiremos repitiendo estas webinars de forma consistente en todas nuestras divisionales, lo estamos haciendo, y seguramente tendremos segundos y terceros retornos para los meses sucesivos, para que vayamos viendo cómo va evolucionando este sector y esta actividad, y en el cual todos nosotros, todos los aquí presentes, estamos implicados, y al final nos encanta hablar, porque es de las cosas que más nos encanta hablar, debatir y buscar soluciones, y si es posible conjuntamente. Agradeceros finalmente, y con esto nos despedimos de todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Óscar. Gracias, Roberto. Luis, Mauricio, y pues seguimos en contacto. Todo esto estará grabado, será compartido, las presentaciones y todo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Un saludo.